Hola, buen día, ¿cómo están mis queridos radioescuchas de Valora? Con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, que es este estupendísimo eslogan de nuestra estación, que está puestísima cada semana para entregarte contenido de valor. Contenido de valor para que seas mejor, para que lo compartas con tus seres queridos, para que hagamos de las redes sociales un instrumento de formación integral de las personas, de abundancia en todos los sentidos. Y bueno, pues aquí estamos una semana más con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo para transmitirte, pues bueno, todo lo que en este mundo la gente es capaz de plasmar, de escribir para que cada día tengamos pues una estancia en este planeta de mejor manera y también podamos ayudar a los demás, que es una de las grandes misiones que tenemos aquí en Valora para conseguir pues una hermandad, una comunidad que nos ayude a ser mejores en primeramente en esta patria, nuestro México querido, y luego pues aportarle a todo el mundo, porque nos escuchan, ¿verdad? Nos escuchan sobre todo en la Unión Americana, en Centroamérica. Pues es un gusto saludarles a todos y poderles compartir todo este material. Hoy vamos a hablar de 3 obras, mis queridísimos radioescuchas, con este título: Gane en enfoque rojo, gane en enfoque y obtenga más resultados. Efectivamente, no sé si coincidas conmigo, eh, que muchas veces estamos en la vida intentando conseguir un resultado, un buen trabajo, poner el negocio, sacar adelante la educación de los hijos, en fin, en todas las áreas de la vida, pues queremos un resultado, claro está. O sea, o quizás ese es el problema, que no nos hemos planteado un resultado. Y obviamente quien no se plantea un resultado no tendrá ningún enfoque, porque lo mismo le dará hacer una cosa que otra, estar distraído que estar concentrado, etcétera. Sin embargo, cuando se busca un resultado, seguramente muchos de ustedes se han planteado metas en su vida y ya se han planteado conseguir que su empresa marche mejor, que en su empleo haya progreso, que en sus familias haya consolidación. Esto es un resultado que nosotros podríamos desear. De hecho, estamos obligados a obtener mejores resultados en nuestra vida. Resultados son mejorar, conseguir una meta, lograr aspectos que me está demandando el medio ambiente o el contexto donde yo me desenvuelvo. Nuestros hijos están esperando, aunque no lo sepan, pues ese apoyo, ese contexto de desarrollo. ¿Para qué? Para que tengamos un crecimiento social y generacional por capas, ¿sí? Es decir, una familia que tiene un determinado desarrollo le da todo el conocimiento, la actitud a sus hijos, y entonces, como ya construyeron sobre una base, pues ahora vendrá otra, y el crecimiento será sin fin. Claro está que la libertad del ser humano siempre está en juego, y podrá alguien en una familia, en una empresa, en donde sea, que diga, bueno, yo no pacto con eso, y quizás saca uno de los pisos o lo, vamos a decir, lo apostilla, y se nos viene abajo algo del crecimiento. Pero eso no nos debe de desanimar, sino al contrario, debemos de continuar adelante en esta búsqueda de obtener más resultados. Incluso ese mismo resultado que buscamos puede ser el ya plantearnos que cada uno, junto con todas las personas que le rodean, logren más en su vida, porque de eso se trata. Pero bueno, ¿cuáles son los libros, las ideas, los autores que hoy te quiero compartir? Bueno, está en primer lugar Gary Keller, ¿sí? Con este libro. Le voy a pedir a Ariel, si es tan amable, nada más un ratitito, enfocar cada uno. Tú me vas avisando, mi querido Ariel, que tenemos aquí en controles. Miren, Gary Keller, este libro ya está en español, lo puedes encontrar aquí en México. La única cosa. Vamos a ver cómo, si nos enfocamos en la única cosa, podremos obtener grandes resultados. Luego ya está Sea Más, Logre Más, este librito que escribió tu servidor en el 2015, donde con la misma idea de Gary Keller, aprenda a no perder el enfoque en su vida. También vamos a obtener cómo las metas y el ser
impactan en esa parte del crecimiento de las personas y le ayudan a lograr muchas cosas. Y claro, el gran autor de la filosofía contemporánea, práctica, sencilla, Stephen Covey, con sus 7 hábitos. Hoy vamos a tocar 2 hábitos que tienen que ver con el enfoque. Uno es con un fin en la mente y el segundo es primero lo primero. Bueno, pues vamos a ver en esta aventura de este programa qué tanto podemos abarcar. Hay una guía que aquí tienes y me gustaría si no dispones de otra cosa, querido escucha, que hoy te enfoques fuerte en estas ideas para que luego tú puedas conseguir un gran y tremendo enfoque en todo lo que hagas. Bien, bueno, Gary Keller primero nos advierte de que hay 5 mitos que nos hacen, o sea, que al creer nosotros estas falsedades, estas paradigmas que la misma cultura y la misma sociedad nos ha metido, al no evitarlos, perdemos el enfoque y evidentemente no tenemos resultado. Y lo peor de todo es que vivimos una vida de frustración. Sin embargo, cuando entendemos la mentira en la que podemos caer, por eso son los 5 mitos, entonces nosotros podremos irnos hacia un enfoque. Después veremos los 3 compromisos que tenemos que tener nosotros mismos, también idea de Gary Keller, para efecto de conseguir más resultados en la vida. También vamos a ver cómo ser más nos va a dar una gran empuje en esta aventura de enfocarnos para conseguir resultados, y luego cómo tener un fin en la mente y hacer primero lo primero. Será estas ideas de Stephen Covey las que nos van a ayudar a que tengas un nuevo plan de hábitos. Te lo recomiendo, pues, entonces, mi querido de Radio Escucha, que no te vayas, que lo compartas, porque es una cosa muy práctica, no por práctica sencilla, pero no tampoco quiero decir que es de una dificultad que nadie lo pueda conseguir. Al contrario, si tú ganas en enfoque, yo te lo firmo porque lo he experimentado, puedes obtener muchísimos más resultados. En vez de andar como avispero en la mente de que no sabes para dónde hacer las cosas, que las prisas, que el tráfico, que no hay tiempo que te alcance, que llega el día y no has conseguido lo que tú querías. Bueno, si vamos venciendo esto, poco a poco tendremos este esquema y seguramente tú podrás obtener muchos más resultados y tener una visión muy positiva, proactiva y muy satisfactoria de la vida. Bien, ¿qué necesitamos y qué no necesitamos? El mito que hay que romper es que evidentemente lo que no necesitamos es las distracciones, querido Radio Escucha. Lo que no necesitamos es una información como avalancha que no sabemos seleccionar. Lo que no necesitamos es una cascada de correos electrónicos y de notificaciones que constantemente nos tienen atrapados a las redes sociales, nos tienen atrapados a los avisos, a los memes, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo necesitamos. Lo podemos obtener, lo podemos disfrutar en momentos específicos de nuestro día, pero tenemos que tener un desprendimiento de todo aquello que nos distraiga. Entonces, no queremos tampoco prisa, no queremos tampoco estrés, evidentemente. Eso es lo que no necesitamos. Sin embargo, hágase el examen, hágase la pregunta, ¿qué no es acaso lo que fatiga a las personas en incansables días en donde al terminar la jornada dice uno ya no puedo más, pero luego por otro lado hay un sentimiento de no creo haber conseguido grandes cosas en este día? Bueno, pues es que a veces empezamos el día con noticias, haciendo el lonche muy rápido, seleccionando la ropa que nos vamos a poner, con muchos pendientes, no hicimos la lista de pendientes del día anterior, entonces no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer en este día, se nos empiezan a venir las carreras y obviamente los resultados son pobres y el estrés es altísimo. ¿Qué es entonces lo que sí necesitamos? Lo que sí necesitamos es paz. Lo que sí necesitamos es planeación básica diaria. Lo que sí necesitamos es
un sistema de control de mis actividades. Especialmente, mi querido Radio Escucha, lo que necesitamos es saber decir que no. Y no necesariamente a personas o a empresas o a quien sea que nos busque. Saber decir que no al iWatch, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que ahora ya no nada más es el celular y la tablet, ahora las personas están constantemente volteando para ver una serie de avisos. Bien, repito, lo menciono en el libro de las 3 etapas, perdón, de Sea Más, Logre Más. No es estar en contra de la tecnología ni de los avances, sino es dominar esto, y para eso, como lo menciono en el libro, se necesita una gran fuerza de voluntad y de decisión para ir poniendo en su lugar a los aspectos que no necesitamos para dar paso a lo que sí necesitamos. Necesitamos pues entonces resumir nuestro día, sintetizarlo, tener una agenda, tener unos bloques de saber, ahorita hago esto, ahorita hago lo otro. Por ejemplo, en este momento yo me encuentro al aire aquí con ustedes y no estoy haciendo absolutamente otra cosa, ni estoy volteando a ver mi celular ni nada. Igual que tú, tienes que hacerlo y concentrarte. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Muy bien. Segundo mito que tenemos que romper. Todo tiene la misma importancia. Absolutamente falso, mi querido Radio Escucha. No todo tiene la misma importancia. De repente decimos, qué bárbaro, qué día tan tremendo, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues no todo lo tienes que hacer hoy. Claro que mientras más abarquemos, mejor. Pero sobre todo, si hacemos lo verdaderamente importante, entonces sí que daremos avances. Lo demás que hagamos es ganancia. Ya no estemos un poquito como con la angustia, que eso es lo que no necesitamos. Bien, ¿cómo sabemos entonces qué es lo que verdaderamente es importante? Porque no todo es importante. Bueno, el Gary Keller nos ofrece, también Covey lo menciona en varios de sus apartados, la ley del 80-20. Mire, querido Radio Escucha, cuando usted consigue resultados en su vida, se deben al 20% de sus actividades claves. El otro 80% de sus actividades no están concentradas a que pueda usted conseguir los resultados del día, de la semana, del mes, del año. En fin, hay que hacer entonces en mi lista de cosas del día y de la semana una prioridad en qué es verdaderamente lo que tienes que enfocarte, dónde va a estar tu actividad, cuál va a ser tu agenda. Repito, del 100% de cosas que tenemos que hacer, el 20% son aquellas que verdaderamente le van a dar sentido. Haga ese 20%, eso es lo que necesitamos. No quiera hacer el 100% porque hay muchas cosas que no tienen toda la importancia y para eso tenemos que saber priorizar. Le invito a que me pida un video que está, o usted búsquelo en mi canal de YouTube. Es un ejercicio que yo se lo aprendí a Stephen Covey, donde aprendemos a través de un ejercicio de piedras, saber priorizar en la vida. Si ya sabemos priorizar, jerarquizar y ver cuáles son los valores. Por eso también tenemos que aprender valores, entenderlos, jerarquizarlos para saber cómo nos tenemos que dar. Obviamente, la jerarquía de valores, cuando la tenemos clara, pues es muy fácil saber qué es lo que verdaderamente tiene importancia. Dios, los demás y luego yo. Y entonces de esa manera yo podré servir al prójimo y servir primeramente, amar a Dios y eso le dará un gran sentido de su vida. Si tú conoces, si tú sabes o hay alguna persona que seguro hoy las hay muchas, creen en Dios, creen en la naturaleza o creen en el Big Bang, bueno, pues eso es la prioridad, porque yo incluso he escuchado personas que no creen en Dios, pero que se saben mostrar agradecidas. Bueno, pues es lo mismo que hace un hijo de Dios, se muestra agradecido por todo lo que tiene. Entonces esas personas pues creen en eso, creen en la naturaleza, creen en el universo, etcétera, y si a eso ellos le deben su existencia o eso es lo que piensan, pues entonces esa será su manera de tener su jerarquía de valores y respetar el planeta, respetar la sociedad, etcétera, etcétera, como efectivamente lo hacen muy bien. A veces ese cambio de paradigma es importante. Entonces ya lo sabe, necesitamos
tener paz y tener un control sobre las cosas, pero también saber que no todo tiene la misma importancia. Eso nos lleva a hablar un poquito de lo que dice Stephen Covey en su segundo hábito. Empiece con un fin en la mente. Si usted comienza el día hacia un lado la sábana, se levanta, que ya desde un día anterior sepa cuál es aquello que usted quiere hacer, cuál es ese fin en la mente el que usted quiere perseguir. Evidentemente, cuando una persona sabe ponerse un fin trascendente y diga, mi principal propósito de vida es ser feliz, bueno, eso sería la cosa en la que él se va a mover. Sí vale mucho la pena que pensemos en aspectos trascendentes cuando hablamos de lo que es verdaderamente importante, ¿sí? Y la felicidad pues tiene que ver con las personas con las que vivimos, con las personas con las que tratamos y con las cosas que vamos interactuando y consiguiendo. La vida, querido radioescucha, está llena de vaivenes y de contrariedades, etcétera, pero cuando no perdemos este fin y lo tenemos en mente, como dice Stephen Covey, tengan en su mente el fin para el que quiere, para el que vive, para el que realmente se mueve, entonces iremos enfocándonos y dando resultados. Entonces, haga su Pareto, es decir, identifique cuál es ese 20% de cosas verdaderamente trascendentes e importantes en su día, y eso le dará mucho enfoque. Después el mismo Gary Keller en este libro habla de que si yo tengo ese 20% de cosas y a ese 20% le hago el Pareto otra vez y hay un 80% y un 20%, me voy enfocando. Y si lo vuelvo a repetir, voy a llegar al título de su libro. Solo una cosa. Yo quiero terminar este programa a la hora de terminar, ¿cuál es la pregunta clave que nos tenemos que hacer para saber que estamos verdaderamente enfocados en lo más importante y obtener los resultados? Bueno, me parece que esto a mí me gustó mucho cuando lo aprendí, lo he aplicado y es una pregunta que vale la pena hacerse, y esto hace que nuestro día tenga muchísimo sentido. Bien, lo decíamos hace rato, cuando estamos invadidos de tecnología, cuando estamos invadidos de juntas, de esto y de lo otro, pues nos convertimos en un multitareas. Dice un autor griego que cita a Gary Keller, y que yo también lo puse en mi libro porque me pareció muy importante, que cuando una persona hace dos cosas a la vez, la verdad es que no hace ninguna. Y es que así es. O sea, las cosas bien hechas necesitan enfoque y necesitan concentración. Bueno, podemos ir haciendo muchas cosas a nivel multitareas, pero irnos distrayendo y no ir escuchando. Claro, también tiene que ver esto un poco con el perfil de personalidad que tengamos. Hay perfiles de personalidad muy orientados al enfoque, y esto realmente les es como parte de su naturaleza. No son multitareas. Pero claro, también pueden perder parte de esa virtud natural que tienen si no cuidan este detalle. Pero hay otros perfiles que, al contrario, ¿verdad? Se van llenando de cosas porque les encanta, porque son, vamos a decir, tienden a estar conociendo una cosa, conociendo otra, y entonces se convierten en unos multitask, unos multitareas, y hacen una cosa al mismo tiempo, están revisando un correo, escuchando a una persona, y a mí me ha llamado mucho la atención cómo a veces hay personas que están en una reunión importante y están mirando su celular, y alguna persona le dice, oye, ¿puedes ponerme atención? Claro, porque eso sucede porque nos volvemos multitask, y eso es un mito, querido Radio Escucha. No, más bien es enfoque para llegar a resultados. ¿Qué más? El siguiente mito, ser disciplinado en todo. Otro maravilloso 20 que a mí me cayó con este libro es, no podemos tener disciplina en todo, querido Radio Escucha, sino que más bien hay que ser disciplinado en las cosas correctas. O sea, dice Gary Keller, no podemos hacer todo correctamente, pero sí podemos hacer muy bien las cosas correctas. ¿Qué es eso correcto? Lo sacamos de acá de lo verdaderamente importante. O sea que esto nos va a quitar una gran preocupación. Ser perfeccionista en todo, querer pensar que no nos vamos a equivocar, o que tenemos que ser unos másters en todas las áreas de nuestra vida. Sí, claro, ya sabe que conocemos gente virtuosa
que de alguna manera, pues en varios campos, en muchísimos ámbitos de la vida de cualquier persona, es exitosa y lo hace bien. Se puede llegar a ese nivel cuando empezamos a entender este proceso, pero ahorita de entrada no nos preocupemos. ¿Qué es aquello que yo necesito hacer? Y es en lo que verdaderamente tengo que poner disciplina. Es decir, hacer lo correcto correctamente. Como lo menciono en mi libro, yo te invito a que leas estos apartados donde incluyo parte de estas ideas de haciendo lo correcto. O sea, yo me tengo que enfocar en que lo que hago sea bien hecho, correctamente, pero también que sea lo que tengo que hacer y no otra cosa. Porque yo puedo perfectamente bien consultar mi celular y a lo mejor eso no es lo que tengo que hacer ahorita. Yo puedo quizás atender tener una sala donde estoy recibiendo una persona, pero me puedo estar distrayendo. Entonces, hago lo correcto, lo que tengo que hacer, pero no lo hago como debe de ser. Entonces, ahí ese es un tema que tengo que cuidar. Eso te lo garantizo, mi querido Radio Escucha, te va a ganar en enfoque. Y el que gana en enfoque obtiene resultados. Pongamos de ejemplo que tú quieres mejorar tu negocio y quieres tener más ventas, quieres tener un equipo de trabajo mejor, o quieres también tener una muy buena administración de la parte financiera, etcétera. Lo mismo podría pasar en el ámbito familiar, que la casa esté mejor, que haya una mejor relación, que la economía vaya mejor, que se planeen bien las vacaciones, etcétera. Bueno, pues entonces tengo que ir encontrando lo verdaderamente importante, no estar con otros pendientes, otras cosas que me vayan ofreciendo y no ser multitareas. Esto me ayudará a enfocarme y a tomar disciplina en aquello que realmente me corresponde. ¡Qué paz! ¡Qué paz, que Dios la escucha! No tengo por qué ser bueno en todo, sino en aquello que a mí me llama, en aquello que es lo verdaderamente importante. Ahí es donde tengo que poner la disciplina. Y eso sí que nos puede dar un gran éxito. Creo que un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, tocar instrumentos, ¿no? O sea, claro que una persona que toca un instrumento es capaz de tocar muchos, como esas personas que vemos ahí en algunas calles, especialmente en Europa y también en México los hemos visto, que traen como 1000 instrumentos, armónica, batería, guitarra, timbales, etcétera, y pues son prácticamente una orquesta humana. Pues eso sería ser disciplinado en todo o en una gran parte. No, muchas veces el músico toca un instrumento y puede tocar 2 o 3, pero hay uno en el que es verdaderamente disciplinado, porque ese es el que le gusta o porque es en el que ha ido encontrando esa ruta, como lo vamos a ver acá, la ruta de la maestría. Ya llegaremos a este compromiso. Comprométete con ser bueno exactamente en lo que tienes que ser bueno. Y el último mito, todo a fuerza de voluntad. Pues claro, si yo necesitara ser bueno en todo y yo pongo toda mi energía en todo, no hombre, ¿cómo voy a acabar el día? Agotadísimo, y va a ser sumamente difícil que yo consiga resultados, o por lo menos los conseguiré una temporada y después claudicaré porque ya el agotamiento no me dará. ¿Qué necesitamos? Decíamos, una gran paz, una gran vitalidad y una gran fortaleza para el acometimiento de aquello que quiero conseguir en la vida. Entonces, no. La idea de Gary Keller en el libro de Una sola cosa es aquello que yo necesito, que es lo verdaderamente importante, que ya hice mi 20% de jerarquía y el 80%, claro que lo haré, pero no es donde voy a poner toda mi fuerza porque al contrario, o sea, cuando yo realizo lo verdaderamente importante, lo demás va saliendo solo un poco como cuando el oleaje, la marea va empapando toda la arena, ¿verdad? Entonces, la fuerza de voluntad, o sea, no podemos, decíamos, tener una energía constante para hacer el trabajo, incluso aunque seamos súper energéticos, ¿no? Llega un momento en que hay cosas que nomás no queremos hacer o que nos pueden llevar, pues, a un cansancio, etcétera. Entonces, lo que se dice es, bueno, reserva tus mejores energías para aquello que es verdaderamente importante. Por ejemplo, si vas a dar una conferencia, una charla, una plática, o tienes que hacer un trabajo, una junta o lo que sea, bueno, ¿qué hay que hacer?
pues concentrarnos, descansar, no distraernos, quitar todo y ahí meter esa fuerza de voluntad. Qué bien salen las cosas, no sé si tú lo has experimentado. Cuando tomas aire y dices, en este momento voy a hacer esto, ya está todo listo, la mesa de trabajo, la información que yo necesito, etcétera. No, espérate, es que me faltó esto, y vas y te distraes. No, ¿sabes qué? Es que ahorita en este momento me siento un poco cansado, entonces no acometes las cosas y simplemente las vas postergando. No, cuando la voluntad se concentra en el momento preciso para hacer lo que se tiene que hacer, entonces es la disciplina que ya obtuve y el quitar las distracciones y sabiendo que es lo verdaderamente enfocado, fíjate cómo esto se termina siendo un verdadero ciclo, un verdadero modelo de trabajo y de vida que te va a llevar. Entonces eso es con un fin en la mente, también diría Covey, pero también él habla del hábito primero lo primero. Cuando yo me enfoco en hacer primero lo primero, que no quiere decir, no confundir, que primero lo primero quiere decir al principio del día. A lo mejor lo más importante es a mediodía o en la tarde, no lo sabemos, depende de la agenda, de las circunstancias o de aquello que tú quieras hacer. Bueno, pues ahí es donde tendré que enfocar toda mi fuerza de voluntad en eso, ¿sí? Porque ahí será una energía perfectamente invertida, perfectamente gastada y no desperdiciada en quizás otras cosas. ¿A poco no decimos a veces, esto me consumió la energía? Y lo decimos hasta con un dejo de frustración de sentimiento de que no se consiguió lo que queríamos, pues precisamente por eso, porque nos absorbe la energía cuando no vivimos estos esquemas. Pues bueno, ahí lo tenemos, mi querido Radio Escucha, estos 5 mitos que nos desenfocan y nos impiden obtener grandes resultados o ir ya en la ruta de los resultados. Bueno, hay un libro que no traigo aquí, pero que quiero citarlo, es de Malcolm Gladwell, se llama The Outsiders, ¿cómo se dice en español? Eh, como los sobresalientes, algo así. Este libro, Los Outsiders, habla por el lado del primer compromiso que te quiero mencionar. Entonces, quitemos ruido y basura a todo lo que en nuestra agenda del día a día nos está impidiendo conseguir el gran resultado. Ahora, ¿cuáles son esos 3 compromisos que tenemos que vivir? Tiene que ver mucho con el primero lo primero. Tiene que ver mucho con el haga lo correcto. Primer compromiso. Sigue una ruta a la maestría. Mira, el tema es así. Cuando yo me voy haciendo muy bueno, disciplinado, enfocado en aquello que es lo verdaderamente importante, voy tomando maestría. Maestría significa dominio, mastering. El dominio es que ya no me cuesta trabajo, que ya a ojos cerrados lo puedo conseguir. O como diría Santo Tomás de Aquino, que se convierte en una segunda naturaleza nuestra, o que ya es un hábito. Eso es la maestría y puede ir en un sinfín de desarrollo, como lo explica Garrigou Lagrange en el libro de las 3 etapas de la vida anterior, las 3 etapas de la vida interior, no más que estoy diciendo. Entonces, una virtud, ¿sí? Por ejemplo, el orden, estamos hablando mucho de orden ahorita, el orden se puede vivir en extremo como una persona escrupulosa, perfeccionista, que le hace mal a los demás y a él mismo. O puede vivirse en el otro extremo, pues un desordenado que nada encuentra y que pierde mucho tiempo y le hace mal a los demás. El justo medio es el orden, ¿sí? Ni perfeccionista escrupuloso ni desordenado, ordenado. Pero luego dice Garrigou Lagrange, este justo medio hay que llevarlo al heroísmo, a la virtud heroica, ¿sí?
sin caer en el extremo de exageración ni en el de ausencia. Voy llevándolo a la virtud heroica. Podríamos decir entonces, en palabras de Malcolm Gladwell, a la maestría. A cada día hacerlo con más ánimo, con más gusto, con más perfección, con más detalle. Y esto pues, es una lucha de toda la vida. Pero es importante porque la maestría te permite luego hacer otras cosas. Es tal el dominio que te permite abrir la puerta y romper un poquito lo que se conoce como una nata que no me deja salir, ¿sí? Eso lo vemos ahorita en el movernos del E a la P, que es entrepreneurial y purposeful. Ahorita lo voy a explicar, el término en inglés, no alcancé a ver cuál sería la palabra más precisa en español, pero lo que quiero decir es esto. Sigue una ruta de la maestría. No, decíamos, no todo tiene la misma importancia. No se puede ser disciplinado en todo. Tengo que saber escoger la batalla. Cuando yo escojo la batalla me estoy enfocando y entonces puedo obtener un gran resultado. Repetimos. Entonces, seguir la maestría. Entonces, Malcolm Gladwell habla de que los verdaderos fuera de serie, ahí está la palabra, ya me acordé en español, the outsiders, los fuera de serie que marcan resultados extraordinarios diferentes y van abriendo brecha en la vida en la conquista de nuevas metas y de nuevos resultados, dice que tienen que tener 10,000 horas de práctica. Sí, lo escuchó bien. 10,000 horas de maestría, de práctica, de repetición, de estudio, de constancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso yo lo digo con toda humildad, pero en cada uno de mis libros, en la portada, o sea, en la presentación, voy poniendo las horas acumuladas de coaching que tengo. No te voy a decir cuántas llevo, mi queridísimo Radio Escucha, porque no quiero que suene ni a petulancia ni mucho menos. Pero lo que sí te quiero decir, que tiene que ver con el punto 3, vive una actitud de rendición de cuentas, lo explico ya casi para el final. Tienes que llevar un conteo, un registro de cuánto estás avanzando. Es como cuando una persona dice, llevo 5 años estudiando piano. Y lo ves tocar, pues claro, lo domina perfectamente bien. 5 años, ¿cuántas horas serán? No lo sabemos. Puede ser que estudie una vez por semana o 3 horas diarias, no lo sabemos. En fin, ir por la ruta de la maestría, que no es disciplinarme en todo, sino disciplinarme en algo. Que no es que todo tiene importancia, sino que realmente me enfoco. Y aquí hablamos de importancia en prioridad, porque efectivamente todo tiene importancia en el sentido de que debemos fijarnos en las personas, en el mundo, etcétera. Pero estamos hablando del hacer personal para conseguir resultados de manera enfocada. O digamos, parafraseando nuestro título. Cuando nos enfocamos conseguimos los resultados, es decir, de manera enfocada se consiguen los resultados. Se pueden conseguir resultados sin enfoque, sí, pero ¿qué costo? ¿Cuánta desgaste? Y quizás pudimos haber conseguido muchísimo más o hubiéramos ganado otras cosas. En fin, comprométete, mi querido Radio Escucha, en una ruta por la maestría para dominar ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Bueno, tú saca tu 20%. Piensa qué es lo verdaderamente importante, digamos, en el ámbito familiar, digamos, en el ámbito profesional, digamos, en el ámbito personal. Yo tengo que ir por esa ruta de la maestría y trazarme un plan de mejora y de conversión y de hacerlo cada día mejor preparado y practicando una y otra vez hasta conseguir el dominio, ¿sí? Que sea, repito, una segunda naturaleza y que si nosotros tocamos un instrumento salga súper bien, que si nosotros tenemos una empresa se vaya enfocando o que si en nuestra familia se vaya consolidando. Todo es posible, querido Radio Escucha. Y mira que aquí en este esquema ni siquiera estoy poniendo, aunque de alguna manera esté implícito, que cuando nosotros esto lo ponemos en manos de Dios, bueno, Dios pues verterá su gracia y claro que se conseguirán muchos y grandes resultados, ¿sí? Y eso a mí me parece que es algo que también
es lo que necesitamos. Necesitamos saber exactamente cuál es esa cosa en la que Dios nos pide que mejoremos y vivamos una maestría de acción, de vivencia, de actividad. Por eso, dentro de las cosas importantes que a mí me parece que pueden detonar que todo esto funcione, es que tengas tiempos, momentos en el día de meditación, reflexión y profunda introspección de ti mismo y de lo que Dios te pide y entender por dónde nos tenemos que mover. Por eso ahorita en estos tiempos mundiales, porque son mundiales de Cuaresma, pues se nos invita a los católicos a hacer ejercicios espirituales y seguramente en otras denominaciones religiosas, en otras religiones, pues también tendrán sus espacios de reflexión. No hay de otra, no hay manera, querido redescucha, de poder movernos en esto solos. Claro que se puede, pero bueno, si se cuenta con esa reflexión, porque también quiero decirte que ninguno de los autores desprecia la vida espiritual. Al contrario, la promueve sin ningún tinte religioso específico, pero sí se llega a la conclusión de que tenemos que hacer contacto. El mismo Napoleón Hill, que suena así un poquito como a un autor más agnóstico, pero no, él, aunque sea con sus palabras y con su propia experiencia, él habla de conectarse con el ser superior, ¿sí? Bueno, entonces, comprométete en seguir una ruta a la maestría y realmente hacer un cambio notable, paso a paso, poco a poco, para conseguir esos resultados, para conseguir esa maestría de algo determinado. Repito, un instrumento, ser padre de familia, mejorar tu empresa, mejorar tu tiempo, etcétera. ¿En dónde está tu batalla que tú quieres lograr? Luego tenemos el segundo compromiso. Comprométete con el movimiento de ser entrepreneurial o ser purposeful. ¿Qué es esto? Los entrepreneurial son los que actúan de manera natural. Pues yo hago lo que hago, ¿verdad? O sea, yo me levanto a tales horas, o sea, no te exiges nada más que lo que tu propia naturaleza te va dando, ¿sí? O sea, es el entrepreneurial que habla Gary Keller es, pues me levanto y voy haciendo la rutina, ¿sí? Pero en cambio, el proposal es aquel que quiere vivir un propósito, que quiere moverse a una mejora, y entonces ya no actúa de manera natural, porque la naturaleza, aquí hay una coincidencia total de lo que es el pecado original o la naturaleza caída, como lo pudiera haber expresado Platón en un momento dado, ¿sí? Y lo que dice Gary Keller. Actuar de manera natural es nada más darle vuelta a lo mismo y quizás hasta menos. No me voy exigiendo absolutamente nada más. Pero actuar con un propósito, y aquí viene con un fin en la mente, es movernos a una mejora, ir contra la naturaleza. Por eso dice Gary Keller, es algo antinatural, ¿sí? Sí, porque naturalmente tendemos a la flojera, al mal, al desorden. Antinaturalmente es ir contra nosotros mismos. Ahí es donde aplica la fuerza de voluntad, en esa violencia interior que nos tenemos que hacer. Y esto nos va a llevar a esa ruta. Por eso primero el compromiso de la ruta a la maestría nos va a forzar a salir de la zona de confort, podríamos decir. Imagina pues una tina donde tú vives como un pececito abajo, una pecera, y ahí está el soporte. Yo tengo no que moverme nada más en la pared superior, sino tengo que romper el breakthrough famoso que se dice en inglés. Comprométete con estar constantemente venciéndote a ti mismo para superar una y otra marca que tú quieras. ¿Estás haciendo deporte? Pues, ¿cómo puedes hacer un poco más constante? No se trata de ser más en cantidad, pero sí mejor, sí constante, etcétera. Todos tenemos luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. Simplemente la dieta. Si tú necesitas mejorar tu alimentación para tener más vitalidad, bueno, ahí habrá renuncias que tengo que hacer y también cuando me voy a comer los taquitos, pues los voy a disfrutar. ¿Pero por qué? Porque tengo un movimiento que me va a llevar verdaderamente a romper mis propias barreras y esto sí que
tiene que ver con resultados. ¿Quieres conseguir grandes resultados? Ve manejándote con un enfoque y ve puliendo aquello en lo que tú quieres ser mejor y aquello que quieres conseguir, ¿sí? Esto, obviamente, pues estamos hablando de hábitos que nos van a ayudar a remontar la vida quizás mediocre que hemos vivido hasta este momento. ¿Y cuál es el tercer compromiso al que tenemos que orientarnos? Vivir una actitud de rendición de cuentas. Pues si no hacemos examen de conciencia, si no hacemos autoevaluación cada determinado tiempo, si no estamos vigilantes de cómo vivimos las cosas, bueno, pues no, es un compromiso importantísimo, por eso hasta lo puse en rojo, porque iremos por la vida sin exigirnos. Hay que exigirnos, mi querido Radio Escucha, para decir, bueno, ¿qué tanto voy por la ruta de la maestría? ¿Qué tanto estoy haciendo más de lo que normalmente hago y me puedo exigir mucho más para dar más? ¿Sí? Rompo los mitos, estos mitos de que tengo que estar lleno de cosas. No, necesitamos enfoque, necesitamos meditación, oración, reflexión, priorización de cosas. Necesitamos enfocarnos, ¿sí? No es cierto que todo tiene la misma importancia. Mi 20% y luego el 20% del 20%. Eliminar todo aquello que me desenfoca. Cuando estoy en una cosa, en eso estoy. Por eso yo cité a San José María Escrivá en el epígrafe de esta parte, haciendo lo correcto. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Haz lo que debes y está en lo que haces. Hacer lo correcto y hacerlo correctamente. Haz lo que debes y está en lo que haces. No multitareas. No puedo estar yo atendiendo a una persona y en 1000 cosas más, ¿sí? Y luego nos preguntan, ¿qué dije? No sé. Entonces, eso no sería estar con un compromiso, comprometidos. Pues aquí están estos mitos que tengo que ir rompiendo, que tengo que ir identificando para ganar en enfoque. Aquí tengo que ir dominando, porque cuando yo domino las cosas, decíamos, ya me cuestan menos trabajo. Y entonces haré lo verdaderamente importante para que esto pueda funcionar mejor. ¿Qué felicidad te va a dar? ¿Qué entusiasmo? Movernos del simplemente la naturaleza que tiende a menos, movernos a querer lograr más y tener una vida de alta disciplina. Pero bueno, ya para cerrar el programa, quisiera leerte la pregunta clave, porque fíjate cómo el libro de Gary Keller plantea preguntas. La pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cuál es esa cosa, esa única cosa que si yo la hago, ¿sí?, hará que todo lo demás que yo haga sea fácil o que no lo necesite hacer? Repito, ¿cuál es aquella cosa, la única cosa que si yo la hago y que al estarla haciendo hace que todo lo demás sea fácil o innecesario? Efectivamente, querido Radio Escucha, cuando se vive el enfoque, se logra quitar toda aquella basura, todo aquello intrascendente que simplemente nos está haciendo perder el tiempo y desenfocarnos, aunque suene una tautología. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es aquello que cada día yo tengo que hacer y que de hacerlo todo lo demás se me haría fácil porque he resuelto lo más importante y lo demás, si se hace o no se hace, no pasa nada? O detectamos que verdaderamente no era importante precisamente porque esa pregunta, ¿qué es aquella cosa que verdaderamente vale la pena?, rompe con todos los mitos. Esa pregunta me ayuda a vivir los compromisos. No caer en la falsedad, en los mitos que nos plantea pues de manera natural la sociedad en la que vivimos y conseguir estos 3 compromisos para ir cada día más. Yo te lo aseguro, y si necesitas ayuda, mi querido Radio Escucha, con todo gusto búscame. Aquí hay mucha literatura, pero yo puedo en una sesión de coaching vía Skype y vía esto ir ayudándote a identificar para que tú, ganando enfoque, obtengas
muchos y más resultados. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana, Persona Empresa, con tu amigo el coach Joaquín Pardavé. Estoy para servirte. Me encuentras en las redes sociales, aquí en Valora, o en www.joaquinpardavé.com.mx. Qué maravilla estar en contacto, y cualquier cosa estamos a la orden. Nos escuchamos en nuestro próximo programa. Gracias.